Durante los fines de semana del 26 al 28 de abril y del 3 al 5 de mayo, la Asociación Cultural Artea Zafra ha celebrado en el Parque de la Paz su primera Feria del Libro, ofreciendo durante estas jornadas un extenso programa de actividades dirigidas a todos los públicos, con exposiciones, talleres, presentación de libros, encuentros con autores, mesas redondas, rutas teatralizadas, concursos infantiles, etc. La literatura, junto a otras artes como la música, el teatro y la ilustración, han sido los protagonistas de esta feria cultural. En la tarde del día 4 de mayo asistimos a la actividad titulada Juicio a la novela negra. El juicio a la novela negra. La vamos a acusar. Protesto. Siempre fuiste medio revoltoso vos. La vamos a acusar con mi compañero fiscal Mario Peloche y yo, y los escritores Luis Rosso y Miguel Barrero la van a defender, y al final del juicio ustedes van a hacer lo que decidan si la novela negra tan de moda hoy en día es culpable o inocente. Simplemente vamos a hacer una aclaración con Mario y que tiene que ver con la desventaja que hay entre los fiscales y quienes defienden el género, porque ellos son dos reconocidos y exitosos escritores y uno no es más que un simple periodista, un escritor de Zafra y no mucho más que eso. Ellos tienen el reconocimiento importante y trayectoria, así que ahí estamos en desventaja. Por lo tanto, si bien no queremos abrir el paraguas, dejamos constancia aquí sobre actas de la desigualdad. Ellos tienen mucho más elementos para defender la novela negra que nosotros en atacarla. Por lo tanto, ninguna de las cosas que digamos entre Mario y yo puede ser jamás utilizado en nuestra contra, ya que en general ni Mario ni yo estamos de acuerdo con lo que vamos a decir. Pero la justicia funciona así muchas veces, en este y en tantos otros países. Así que espero que tampoco esta aclaración sea usada a nuestra contra. Bueno, vamos a comenzar con el alegato. No vamos a entrar aquí a hacer definiciones de diccionario, porque creo que todos los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando, porque vamos a acusar a un género literario que tiene su historia y que muchos conocen y han estudiado. Sabemos que este género tiene diferentes variantes. Está la novela psicológica, la de detectives, la de policías, la de investigadores, de deducción, la novela negra estrictamente, que es la que tiene una fuerte crítica social, la de aventuras, entre otras tantas. Lo importante, como se ha dicho por parte de muchos estudiosos, es que tiene que haber un delito. Para que haya literatura de intriga, literatura negra, tiene que haber un delito, sea de cualquier clase: asesinato, estafa, secuestro, violación de la ley o normas establecidas. Por lo tanto, si vamos a estas definiciones, es una literatura que tiene como tema lo negativo, el delito y las faltas. Por lo tanto, señores defensores y escritores, transmite una forma negativa de ver la vida y ustedes solo miran el lado delictivo y perverso de la vida. ¿Qué tienen para decir? Bueno, con la venia, lo primero que tenía que decir, negar la mayor que con la que ha empezado Jaime, que tiene 100.000 seguidores en Twitter, que lo he mirado antes, así que aquí, si hay alguien que está en desventaja, somos nosotros, que nos tienen aquí literalmente acobardados, aquí entre... La compra de seguidores. Voy a decir porque que nos tiene aquí entre las dos parcas, que falta una, pero están aquí las dos parcas. Y bueno, nos acusan de que la novela negra digamos, señala la parte negativa de la vida, ¿no? Y bueno, puede que sea cierto, pero también
puede ser que lo que haga es desvelar la parte negativa que tiene la vida, y una novela que no tenga ese componente, digamos, esa parte más oscura, dándole la vuelta al argumento, se podría decir que esa novela está coja, que tiene una novela de amor muy positiva, ¿no? Esto que sé yo hoy, el flower power, algo así muy blanco. Se podría decir lo contrario, es decir, que peca de ilusión o de elusiva, porque elude esa parte de la realidad que está ahí. Ya digo, y luego pues podríamos hablar de que dentro de la novela negra, más allá de los crímenes, hay mucho más. De hecho, si solamente nos centráramos en los crímenes, no habría novela negra, habría simplemente periodismo. Es decir, la novela es todo el envoltorio literario que envuelve a un crimen, a un delito o simplemente a un tipo de investigación, que no siempre tiene que haber muertos. Si bien es verdad que los muertos son un poco lo que atraen, porque estoy acordando de Alicia Jiménez Barler, me contó una vez que tiene una novela negra que se titula Sin muertos, que me contó que se vendió fatal porque no tenía muertos, que la gente dice que no lo vuelve a hacer porque lo intentó como aquello de un ejercicio literario, hacer una novela negra sin muertos, le salió la novela muy bien, pero funcionó fatal, y dice que no lo volverá a hacer. Barrero. Bueno, yo quiero partir de una frase que no es mía, pero con la que concuerdo absolutamente, que es una que dice que el hombre feliz es un infeliz mal informado. La vida es una cosa sucia, la realidad es una cosa sucia, imperfecta, muchas veces dolorosa, llena de ángulos oscuros. Y la novela negra es quizás la que más con más atrevimiento derrocha en la aproximación a ese dolor, a ese parte oscura de la vida y de la realidad que muchas veces preferimos no ver. Por otra parte, la novela negra o el género negro, aunque no se llamara así, ha estado ahí siempre. No es género negro el Edipo rey de Sócrates, no es género, de Sófocles, no es género negro el Hamlet de Shakespeare, no es género negro La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, no es género negro, aunque no haya crimen, Entre vicillos de Carmen Martín Gaite o Nada de Carmen Laforet. No son novelas que indagan en esa parte oscura, turbia, desagradable de la realidad que otras novelas, flower power, como decía mi colega de acusación, hacen como que no existen. ¿Existen los finales felices en la vida? Al final te mueres. Eso pasa siempre, con lo cual no podemos decir que la vida sea una sucesión de dichas, sino más bien lo contrario, ¿no? La novela negra explora con osadía y hasta con vehemencia esa parte oscura de la realidad, que es la esencia de la propia realidad. Hay una parte que tenías que haber seguido leyendo, Jaime, acerca del lenguaje. Y ya hago yo la pregunta. Bueno, está bien. Entonces voy a decir, antes voy a decir una cosita. Con respecto al tema de la cantidad de muertos, hay una reflexión muy inteligente de César Aira, el argentino, que dice que la calidad de una novela negra es contrariamente proporcional a la cantidad de muertos. Cuanto más muertos, peor es la calidad de la novela. Es interesante. Y después, con respecto al tema de que la vida es mala y estas cuestiones, hay una reflexión de una cantante argentina de tango que a mí me gusta mucho, ya que estamos con Buenos Aires, Susana Rinaldi, sobre el tango Cambalache, que dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es puro género negro. En el 510, exacto, bueno, dice que es puro género negro. Sin embargo, Susana Rinaldi dice que no canta más ese tango porque no puede decir que la vida es y será una porquería, ¿no? Trata de mirarle el lado positivo a la cosa, simplemente como un apunte. Tengo yo, claro, relacionado con lo que se ha comentado acerca de, bueno, lógicamente la vida, si la vemos porque al final retrata lo que es la vida al final, los finales no felices, la tristeza o la dureza de la vida.
Leí el otro día acerca de un subgénero que se ha incluido recientemente en la novela negra, teniendo claro que odiamos, los que escribimos, el tema de que encuadren en géneros, pero yo no conocía de él hasta hace poco, algo así como Cozy Mystery. Por lo que he leído en el público, es una versión más descafeinada del género negro, con crímenes sin violencia, protagonistas entrañables, poquito achuchables, historias llenas de encanto, como una Jessica Fletcher puesta de proza, que es la definición que yo he encontrado un poco. Es un invento quizás de las editoriales para vender más, a que algunos de los suyos quizás se suman de buen grado. Bueno, esto es lo del cozy noir o... He tenido que ver la pronunciación, cozy, es cozy escrito. Cozy, ¿no? Cozy con Z, cozy. Es un poco, lo he dado yo a veces en algún curso de novela, de introducción a la novela negra, que yo no soy ningún experto, o sea, yo tengo un conocimiento como muy general y menos profundo. El cozy es un subgénero, como bien dices, que yo creo que es casi como el epítome, ya que antes ha dicho la palabra y me queda con ella, este Miguel. Es el epítome de la novela negra, porque es quitar la novela negra, quitarle de la parte más oscura y quedarte con la parte de investigación, que es un poco a lo mejor lo que hacía Agatha Christie, ¿no? Agatha Christie pues hacía eso, novelas negras o policíacas, o que realmente no lo son novelas de misterio, ¿no? De averiguar quién es el malo, el whodunit. Y el cozy es todavía ir como incluso más allá, que es quitarle toda esa parte oscura. Son novelas en las que hay un asesinato que no es violento o que es mínimamente violento, pues a lo mejor el típico asesinato con veneno o algo así parecido, y en el que los investigadores o la investigadora, normalmente es una mujer, iba a decir, bueno, un ama de casa, que hoy en día pues sería el término que ya no se usa demasiado, pero eso, una persona, normalmente es una mujer que no se dedica a la investigación y que de repente en su entorno aparece un muerto, y ella se pone a investigarlo. Pero son como novelas en las que se le quita prácticamente cualquier tipo de elemento oscuro, de elemento violento, incluso hasta cierto punto el tema de la crítica social. Y yo creo que el cozy, y ahora lo estoy pensando según hablo, que igual es lo que viene a demostrar que la novela negra funciona, porque la novela negra, aun quitándole todo el elemento violento, toda la sangre, todo, toda la parafernalia, la pirotecnia, para entendernos, aún así funciona. Es decir, a la gente al final lo que le gusta es, hay un misterio y se tiene que resolver, incluso quitándole toda la violencia y toda la negatividad de la que me acusaba el fiscal Clara. ¿Tiene algo para decir, señor Barrero? Sí. Yo en primer lugar no considero que ninguna muerte, ni siquiera la natural, sea no violenta. Yo creo que toda la muerte es violencia intrínseca, porque es irte de la vida, que es lo único que tienes, ¿no? En términos generales. Por otra parte, si bien comparto lo que dice Luis acerca de que el hecho de que una género negro descafeinado también atraiga a lectores, no creo que sea competencia de esta acusación defender lo que no ni siquiera entiendo que sea género negro, en tanto que si se le quita esa facultad de aproximarse a lo oscuro, deja de ser género negro. Puede ser otra cosa, puede ser género gris, puede ser género azul claro, pero no va a ser género negro. Y si me apuras y aún pudiendo pecar de extralimitarme, dudo mucho que se le pueda considerar literatura, en el sentido de que una obra que no se arriesga a ir más allá solo por preservar ciertas convenciones sociales llamadas X, puede ser una obra literaria, vamos a decir, completa. Puede ser una forma suave, digamos, de literatura, pero no literatura con mayúsculas, así que esa acusación carece de fundamento. Al lugar. Tengo un apunte relacionado con lo que ha comentado Luis acerca de que, bueno, ese subgénero daría preponderancia o más importancia al tema de la investigación.
leí justamente algo relacionado con esto, Antonio Lozano, que es el director de la colección de la serie negra de RBA, que él afirmaba que para lograr atrapar al lector, primero se debía simplificar una actividad investigadora que siempre es mucho más aburrida, y después justificar algo de la sordidez y de la crudeza de la realidad. O sea, al lector de novela negra indefectiblemente se lo protege y se lo distrae. Eso hace quizá que se haya simplificado demasiado la novela negra para facilitar el acceso a la literatura o al acceso a ese género a los lectores. Bueno, está bien tirado el argumento, la acusación, y lo acepto. De hecho, te debo contar, bueno, lo sabe también Miguel seguramente, Domingo Villar, que es uno de los grandes autores de novela negra de los últimos años en España, ¿no? Que se murió el año pasado, que además se murió justo, había estado yo con él 2 meses antes, pero bueno, es uno de los grandes autores de España, de novela negra en España, y de los que menos se preocupaba de los procedimientos policiales y de toda esa parte, digamos, más aburrida, y que sin embargo pues hay otro autor que es Lorenzo Silva, que es otro de los referentes, que peca, según algunos lectores aquí presentes incluso, peca, no es mi caso, pero que acusan a Lorenzo Silva de que peca justamente de lo contrario, es decir, de que por el exceso de seguir los procedimientos policiales, sus novelas resultan, no sé si más aburridas, pero sí que más lentas, precisamente por eso, por el exceso del protocolo policial. Entonces yo lo que le voy a preguntar a usted, señor fiscal, es aclárese, ¿quiere usted novela negra sin protocolos policiales o quiere novela con siguiendo los protocolos policiales? Si ni los mismos lectores ni ustedes los acusadores se ponen de acuerdo, pues yo no sé muy bien qué quiere que le responda. Yo tengo mi opinión, pero es particular, se tiene que pronunciar el público, pero mi opinión no es relevante. Barrero, para contestar una alusión. Yo creo que lo mismo que digo siempre, cada autor es libre, tiene que ser libre además de escribir lo que le dé la gana. Si quiere contar el procedimiento completo, puede y debe contarlo. Si no quiere contarlo, puede y debe no contarlo, porque al final la literatura, y en especial eso que se llama género negro, porque se supone que está para eso, tiene que ser un territorio en el que prime la libertad absoluta para hacer lo que uno decide. Por otra parte, estamos presuponiendo, y es una cosa que a mí me irrita a veces, muchas veces se da la impresión como que de que pensamos que el lector es inferior a los otros, ¿no? Que el lector hay que dárselo masticado, hay que dárselo sencillo. ¿Y por qué? ¿Por qué el lector no puede ser alguien más inteligente que yo? Habrá varios tipos de lectores como hay varios tipos de escritores. Hemos logrado irritarles. Sí. Bueno, y voy a decir dos afirmaciones, voy a juntar 2 argumentos, Mario, los que están allí. Que la novela negra presenta, son afirmaciones tajantes, debo reconocerlo. La novela negra presenta una atmósfera asfixiante de miedo, violencia, injusticia, inseguridad, corrupción del poder político, sobre todo en determinadas épocas, las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, cuando la crisis económica se desató tras la Primera Guerra Mundial o la Gran Depresión del 29, y da lugar a historias policiales inspiradas, por ejemplo, también en la época de la ley seca, y también el desarrollo del crimen organizado y todo el mundo de los gángsters. Entonces, le pregunto a ustedes, ¿les parece que generando esas atmósferas se generan valores? ¿Esas novelas educan? ¿Su lectura no es perjudicial para la salud mental de los lectores? ¿Usted es fumador, señor fiscal? Le pregunto porque fumar tampoco es bueno para la salud. Y digo, bueno, y le digo que a lo mejor beber alcohol tampoco es bueno para la salud. Y antes le he visto tomarse un vino y una cerveza. O 2 vinos. Quiero decir, si al final solo hacemos lo que sea educativo, lo que sea bueno para la salud, como dicen, de algo hay que morirse, ¿no? Yo por eso digo que, bueno, al final, yo soy profesor de secundaria, pues mira, a mis alumnos los educo, obviamente, que ellos tienen que no beber, que no fumar, que ilustrarse, pero claro, una vez que ya una persona es adulta, que tome sus decisiones. Yo no tengo por qué educar a través de los libros. Nadie
Es decir, yo ya trabajo mis horas en el instituto, ya me pagan por educar, cuando hago libros ya no los hago para educar. Edúquese usted donde le parezca. Y antes de que contestes, agrego algo de lo que, porque ya lo tengo acá pensado. La literatura son los libros, la literatura son libros, el conocimiento se sustenta en las bibliotecas, y esto que ustedes están defendiendo se difundía originalmente a través de revistas de papel barato, de la prensa, la difusión masiva para un público proletario, trabajador, en general de escasa educación, por lo que su lenguaje además era demasiado simple y sin exigencias para quienes escribían, porque tenía que ser popular. Entonces, además, por si fuera poco, este tipo de género que ustedes defienden, contrariamente a lo que dice el acusado Rosso, no ayuda a superar el escaso nivel educativo, sino que aprovecha de las limitaciones y cuentan historias de forma demasiado simple. En primer lugar, voy a pedirle, señor fiscal, que me vuelva a leer el inicio del anterior frase. Bueno, con mucho gusto. La novela negra presenta una atmósfera asfixiante de miedo, violencia, injusticia, inseguridad, corrupción del poder político, que se refleja fundamental. Vale. Me gustaría que usted me dijese qué diferencia hay entre una novela negra y un informativo de televisión. Al lugar. Eso para empezar. Al lugar. Y en segundo lugar, ¿cuánto bien han hecho o hicieron, porque ya no existen, esas noveluchas baratas en papel cuché o papel barato? Yo voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la novela negra, sino con la novela rosa, ¿no? Es una paisana mía que era Corín Tellado. Corín Tellado fue una escritora que publicó en vida una barbaridad, creo que fueron como 4.000 novelas. Ella escribía 3 a la semana. Eran novelas literariamente planísimas, no tienen la menor calidad. Su valor literario, si no es 0, es 0, algo, ¿no? Pero esas novelas las leían cientos de miles de personas a ambos lados del océano, en su mayoría mujeres que, de no haber sido por ellas, seguramente no hubiesen leído nada en su vida. Esas mujeres tenían familias, hijos, hijas, que al ver a sus madres leer, en muchos casos se aficionaron a la lectura, y en muchos casos fueron más allá, y seguramente muchos escritores que conocemos empezaron a ser lectores porque veían a sus madres leer novelas de Corín Tellado, con lo cual, aunque su valor literario fuese muy escaso, su valor cultural fue inmenso. Y es inmenso. Entonces, un respeto, por favor, señor fiscal, para la literatura de kiosco, porque ha hecho mucho bien, aunque no se lo reconozca. He leído artículos en defensa de Corín Tellado, sí, me parece muy bien, que además está siendo reivindicada en los últimos tiempos, hablando en serio, ¿no? De a poco, ¿no? Erróneamente, porque esa reivindicación hay quien la entiende como una reivindicación literaria, cuando a mi modo de ver tiene que ser una reivindicación de carácter más cultural o sociológico, ¿no? Como del mismo modo que Rodríguez Ledesma, que era un grandísimo escritor, escribía novelas del oeste con el seudónimo Silver Kane para sobrevivir. Corín Tellado fue una mujer muy valiente, además, que en pleno franquismo se separó de su marido, que la maltrataba cuando eso no se podía hacer, y ella mantuvo a sus hijos escribiendo. Fue un ejemplo de tesón y de compromiso con el oficio y con lo que ella defendía, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy reivindicable, y es una mujer por la que tengo el máximo respeto, aunque literariamente, evidentemente, no la tenga en cuenta, ¿no? Pero ese trabajo y ese ejemplo, la impronta que han dejado, creo que no se puede desmerecer. Compañero fiscal, creo que nos estamos yendo por la tangente. Creo que no estamos entrando todavía en materia. Creo que tenemos que ir un poco a la yugular. He leído una entrevista a uno de los dos acusados. No voy a decir a quién, pero bueno, lo he presentado hace un rato. Dijo en una entrevista que la novela negra a veces peca de caer en el morbo y perder, por tanto, calidad literaria y análisis. Confiese, ¿eso es un defecto generalizado o es algo puntual? Bueno,
Yo creo que es un defecto generalizado y de ahí aquí ahora me salvo, o salvo a esta acusación, a los acusados, porque es un defecto generalizado no en la novela negra, sino yo creo que en todas las novelas, en todo el cine, series y en general en el arte, en la cultura. Y pongo un ejemplo muy fácil, es decir, tú pones en, ¿cómo se llama? El desayuno, ¿cómo se llama? El almuerzo en la hierba, ¿no? El almuerzo en el parque es de Manet o de Monet, que siempre me digo los dos, ¿ves? Bueno, creo que es de Monet, El almuerzo en la hierba, ¿no? El cuadro tan famoso. Manet, ¿no? Con A, bueno. Decía que en el almuerzo en la hierba la gente lo primero que mira y casi lo único es una mujer desnuda, ¿no? Entonces, lo que decía yo, seguramente mi declaración, que sería una declaración de juventud de la que ya no me acuerdo, seguramente iría por el sentido de que en cuanto hay una novela, en una serie, en una película, se pone una escena de sexo o una escena gore, una escena muy muy sangrienta, casi siempre se corre el riesgo de que el lector o el espectador, digamos, como que se le desvíe la atención o se quede solo con eso. Y no quiero dar nombres, a lo mejor más que de novelas, de películas, de muchas películas que yo creo que tienen escenas a lo mejor vergonzosas o sonrojantes, pero no en el sentido de por el pudor, sino porque te están contando una historia buena, una historia que te atrapa, y de repente te meten 2 minutos de una escena de sexo, o de repente una historia, a lo mejor una novela, una serie policíaca, y de repente te mete una escena muy muy gore y dices, hombre, vale, cuéntamela de otra manera. Es decir, yo estoy leyendo esta novela o estoy viendo esta película, esta serie, y de repente me tengo que tapar la vista porque me estás poniendo una escena muy gore, y distrae la atención. Y seguramente por ahí va un poco lo que yo decía, es decir, y vuelvo a lo de Manet, ¿no? El desayuno, el almuerzo en la hierba. Es muy fácil captar la atención del lector con un desnudo, con sexo, con sangre, con una escena gore, pero claro, captar esa atención es un fogonazo, quiero decir, se pone un desnudo, pum, aquí está el desnudo, aquí está el gore, la gente lo mira y ya está, quiero decir, si no hay nada detrás de eso, probablemente la escena queda, la novela, digamos, seguramente no valga demasiado, y probablemente por ahí un poco sí que es verdad que hay muchas novelas, pero no novelas negras, sino en general novelas que parece que son enlaces, o quiero decir, hilvanar escenas con mucho morbo de un sentido o de otro, unas con otras, y al final yo es lo que decía, que seguramente ahí se pierde un poco son muy efectistas, mucha pirotecnia, pero se pierde un poco la labor literaria. Tengo también un apunte, disculpa Jaime, es que va bailado porque he escuchado de boca de autores de género, hiperventas, no voy a decir nombres, que pergeñan sus novelas como guiones, ¿no? El otro día también escuché a la Nobel Torcachu, que decía que la imagen es lo principal que busca cada escritor, pero entiendo que hay maneras y maneras de buscar la imagen. Esto es una reflexión personal. Yo decía, tanto monta, o sea, es intercambiable un guión, buscar hacer una novela como un guión cinematográfico, son lo mismo. ¿Es importante la imagen o es importante la imagen, la concatenación de imágenes sin dar tiempo al lector a tener un mínimo de pausa? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que con lo de pensarlas como guiones te refieres a novelas mal escritas. No, es lo que yo bueno, yo creo que es una técnica lícita y plausible siempre y cuando el resultado sea bueno, ¿no? Es decir, era muy bueno Javier Marías con sus párrafos larguísimos, hiper reflexionados, esa sintaxis complicada, y era muy buena Marguerite Duras, que escribía de manera casi telegráfica, ¿no? No tiene que ver tanto con la lección formal, sino con el modo en que esa lección formal se adecua al resultado. Hay novelas negras que efectivamente son novelas muy no esquemáticas, pero sí ágiles o rápidas narrativamente hablando, y novelas negras, además podría hablar de las clásicas del género, Sandler y demás, que son mucho más reposadas y mucho más
prolijas en cuanto a su grado textual. Se ha dicho muchas veces que las cárceles son las universidades del delito. Entonces, ¿los libros policiales no se transforman en libros de texto para delincuentes? Si yo quisiera planear un robo perfectamente, puedo indagar en algún libro que me hable del plan perfecto o del crimen perfecto. Es decir, ustedes dan ideas, planes, y los escritores terminan siendo los formadores de los futuros delincuentes. O al contrario, porque la policía también lee esos libros y pueden tomar las ideas para evitarlos. Usted siempre... Cuando no son corruptos. Pero bueno, confiamos en que no, pero... Todos los policías son buenos, hemos quedado antes. Por eso digo, señor fiscal, creo que está usted un poco haciendo una lectura sesgada de nuestras novelas. Es decir, la policía lee nuestras novelas y puede saber adelantarse incluso a crímenes que ocurrirán. De hecho... la frase manida, ¿no? que siempre va la ficción, como es la realidad supera la ficción, pero la ficción suele ir por delante. ¿Barrero? Yo es que creo que no sé si existe alguna novela negra o de algún crimen de ficción que no haya tenido antes su equivalente en la realidad. O sea, no estoy seguro, y puede que no haya pasado nunca que la ficción se haya adelantado a la realidad en maneras de matar, ¿no? Creo que como la vida es dura y es difícil y es triste y es mala y es perversa, siempre se ha ido por delante en esto, ¿no? Bueno, pero ustedes los escritores dicen que la novela policial describe la sociedad de la época. De hecho, en la charla anterior hablábamos de eso, y yo les puedo decir que para eso está el periodismo, no la literatura que hacen ustedes. Ya, pero es que el periodismo habrá que hacerlo bien. Ay. Se está agrandando, ¿eh? Se está agrandando. Hay que darle, no me queda mucho más, algo tengo, pero no. Después, la novela policial también muchas veces es previsible, es decir, que por más que se haga un esfuerzo por ser originales, y lo hablábamos hoy durante el almuerzo, muchas veces se maneja con determinados clichés. Entonces, ¿hasta dónde no ha caído la literatura negra en determinados clichés como el del detective bohemio, la femme fatale, ahora también las novelas con las escritoras, con las investigadoras mujeres llenas de tatuajes, en fin, es una sucesión de lugares comunes, hay poca originalidad. Bueno, siempre volvemos a lo mismo. Si hay poca originalidad, probablemente sea porque la gente no quiere tanta originalidad muchas veces. Y vuelvo a lo mismo, ¿cuántas películas de superhéroes se han hecho en los últimos 10, 15, 20 años? 40, 50, ¿no? Y todas siguen también el mismo esquema. ¿Por qué? Pues porque se estrena una y se llenan los cines. Ahora últimamente, en los últimos años ya menos, pero bueno, la novela negra pasa un poco eso. Es decir, al final se trata de darle un poco al público lo que pide, intentando enseñarle a lo mejor algo nuevo, algo novedoso. Pero quiero decir, la novela negra, la novela... de misterio, según ha ido avanzando géneros, lleva ya 100 y pico años entre nosotros. ¿Es un género agotado? Es lo que iba a decir, que quiero decir que es un género que lleva 100 y pico años, continúa, si lleva 100 y pico años, mala suerte sea que nosotros ahora hoy, en estos próximos 5 o 10 años, se vaya a agotar. Quiero decir, esto no es como una mina de oro que llega un momento en que se agota. Yo creo que se va produciendo, se sigue produciendo. Y al final, mira, bueno, lo mismo. Yo tengo mis alumnos, yo llevo ya 10 años dando clase a chavales de secundaria. Mis alumnos son inmortales y no envejecen. Es decir, yo llevo dando clase a alumnos de 14, 15 años, 10 años. Y ellos no envejecen. Yo sí, decíamos antes, ellos no. Entonces, un alumno de 14 años se va a encontrar una novela negra, o va a encontrar el Lazarillo de Tormes ahora, y lo va a encontrar dentro de 10 años y lo encontraba hace 300. Entonces, la gente hoy, usted, señor fiscal, a lo mejor ya está agotado de la novela negra, pero la gente que está llegando ahora a la novela lo va a encontrar porque para ellos es novela nueva, es verdad. La gente no nace sabida, sino que va aprendiendo según... Y aunque los géneros se van repitiendo, yo digo, al final se publican miles de libros al año y nosotros me refiero, la gente lee muy poquitos libros al año. Entonces, es complicado que un género te llegue a aburrir, salvo que de verdad solamente leas cosas de ese determinado género.
puesto un ejemplo que iba a poner yo en mi línea de antes, porque el cliché no es algo exclusivo de la novela negra. El cliché ha existido siempre y además es bueno que haya clichés, porque el cliché es lo que propicia a la larga la ruptura del cliché. Las primeras novelas de fantasía, digamos, fueron las novelas de caballerías, que se escribían a montones. Sin esas novelas no habría existido el Quijote. El Lazarillo de Tormes, que puede ser que en España fuese una de las primeras novelas negras también, porque no es el Lazarillo también una novela negra a su manera. También está un cliché que se acabó rompiendo después de dar obras muy valiosas dentro del cliché, como El Buscón de Quevedo o El Rinconete de Cervantes. Con lo cual hay cliché en la novela negra, sí, como en casi todas las ramas artísticas ha habido clichés. Los bodegones son un cliché, la mitología en la pintura es un cliché, y sin embargo, ahí está. La iconografía religiosa es un cliché, y ahí está. Bueno, tengo por aquí otra cuestión que lanzarles. Antonio Lozano, que le mencioné antes, también comentaba, hablaba en una entrevista de la cobardía de la novela negra para tratar temas actuales. Decía que en el ámbito financiero y el político se han aupado a los malos de la función, en la realidad, digamos, pero nadie quiere incomodarlos, por lo menos a nivel negro, lo que decía que es terrible para el género. ¿Qué tienen que decir a esto? Yo creo que no es un problema del género negro, sino de la literatura en general. Y no es un problema, es una cuestión que va implícita a la propia literatura. Luis comentaba antes en su presentación que se había escrito mucho, se escribía mucho sobre la guerra civil, y no tanto de la época del mediofranquismo, digamos, ¿no? Y es verdad, pero es verdad porque la realidad, para convertirse en literatura, suele necesitar un tiempo de reposo, ¿no? No ha habido demasiadas novelas, por ejemplo, sobre el 11S, ni sobre el 11M, y fueron acontecimientos lo suficientemente traumáticos como para el COVID, para que hubiesen derivado en novelas, y sin embargo no han surgido todavía, porque seguramente sea pronto, porque la literatura no solo necesita, o no solo se dedica a contar lo que pasa, sino a contar cómo influye lo que pasa en el mundo, y a lo mejor el tiempo necesario para que esa influencia se concrete no ha llegado todavía. Ya está, ¿no? Bueno, entonces, finalizados los alegatos, el jurado tiene la palabra. Los declaramos a los acusados de la novela negra. Bueno, así que muchísimas gracias por el buen humor, por la complicidad, y a ustedes por la defensa auténtica que hicieron. Muchas gracias.